Bueno, a continuación vamos a escuchar a Mercedes Belinchón. Ella es profesora titular de Psicología Básica en la Universidad Autónoma de Madrid. Es codirectora del máster propio de la Universidad Autónoma de Madrid y de Plena Inclusión, llamado Apoyos a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y a sus familias, procesos psicológicos y calidad de vida. Ella es doctora en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid desde 1986. Mercedes, además, es una gran experta en funcionamiento cognitivo de personas con autismo. Escucharla es un verdadero placer, muchos ya la habréis escuchado y los que no veréis cómo es así. Está llena de sabiduría. Personalmente me interesa mucho todo lo relacionado con lenguaje y ella de lenguaje sabe muchísimo. Así es que voy a escucharla con mucha atención y espero que vosotros también lo hagáis. Muchas gracias. Buenos días. Esto es. Buenos días. En primer lugar, pues muchísimas gracias por la invitación a participar en esta jornada. Siempre es un gusto venir a Valencia. Alguna vez hemos perdido el tren, ¿no? Intentando volver de Valencia, pero siempre es un placer estar con vosotros. Y quiero también, antes de empezar, pedir disculpas a los ponentes de las sesiones de esta tarde y también a José Ramón Alonso, porque no he podido conciliar todo lo que había que conciliar este fin de semana y no he podido llegar ni a la conferencia de José Ramón ni voy a poder estar tampoco en las de esta tarde y de verdad que lo siento muchísimo. Bueno, el título de mi presentación, como veis, tiene que ver con el funcionamiento psicológico de las personas con TEA y, sobre todo, con el intento de ver hasta qué punto podríamos, desde el conocimiento de ese funcionamiento psicológico, identificar algunas claves que nos puedan ser útiles tanto a vosotros, padres y madres que estáis aquí hoy, como a los profesionales o estudiantes que queréis ser profesionales en algún momento y que estáis también aquí. ¿Cómo podríamos derivar, decía, algunas claves útiles para diseñar apoyos que sean eficaces, en primera instancia, porque sean apoyos que pueden ser comprendidos, que puedan resultar, decimos aquí, cognitivamente accesibles a las personas con TEA? Y voy a empezar con la imagen de dos profesionales de nuestro país, dos pioneros que con casi 20 años de diferencia han difundido dos trabajos que a mí me parece que son muy ilustrativos de algunas de las ideas que voy a plantear aquí hoy. Ángel Rivière, desde APNA, desde CESPAU, en el año 96, lanzó, porque nunca ha sido una publicación académica, pero lanzó a Internet no un decálogo, porque son 20 puntos, por tanto no le podemos llamar un doble decálogo, ¿no? Un listado de 20 puntos en los cuales se preguntaba y trataba de dar respuesta a la pregunta de ¿qué nos pediría, decía él entonces, un autista, diríamos ahora, una persona con TEA? 20 años casi después, Joaquín Fuentes, en una revista importante, la revista de la Academia Americana de Psiquiatría del Niño y del Adolescente, ha publicado, esta vez sí, un decálogo de 10 puntos que dice 10 claves, 10 pistas, 10 consejos para ayudarme. El catálogo, el listado que publicó Ángel Rivière recogía y reflejaba a la perfección no solamente lo que él era, ¿no? Un espíritu sensible, profundamente identificado y empático con las necesidades con autismo y sus familiares, sino que reflejaba también el conocimiento que ya entonces se tenía y que se había podido acumular en las 2 décadas anteriores acerca del funcionamiento psicológico de las personas con TEA. Y es de esa época cuando ideas que ahora mismo pues damos por supuestas
que nunca se debe dar ninguna idea por supuesta, pero bueno, son ideas bastante conocidas, ¿no? Habían surgido de las investigaciones psicológicas, de las investigaciones científicas, ¿no? Ideas como que las personas con TEA, en general, tienen más dificultades de mentalización, es decir, de ponerse en el lugar de las demás personas, de imaginar qué es lo que piensan o sienten o creen otras personas. La idea de que las personas con TEA tienen dificultades para realizar ese tipo de mecanismos o de procesos neuropsicológicos que se agrupan en el concepto paraguas de función ejecutiva, es decir, tienen más dificultades para planificar espontáneamente acciones complejas, para inhibir determinado tipo de conductas que pueden no ser adecuadas a lo que el entorno o la propia tarea requiere, para mantener en su memoria a corto plazo información que es necesaria para realizar las acciones, toda una serie de componentes, ¿no? En definitiva, lo que el catálogo de Ángel Rivière en aquel momento nos hacía y recogía muy bien caer en la cuenta es que las personas con TEA, así dicho de una manera muy resumida, tienen unos modos de procesar la información, unas formas de relacionarse cognitivamente con el mundo que son diferentes, que son atípicas, que no les resultan funcionales para responder a las demandas del entorno habitualmente y que tienen también mecanismos o procesos de aprendizaje espontáneo que son diferentes a los que desarrollan habitualmente otros niños u otras personas de la misma edad. Y en ese catálogo, que aquí no se ve, pero bueno, está fácilmente conseguible por Internet, había al menos 4 principios, ¿no? En los cuales se explicitaba esta dificultad de las personas con TEA para entender el entorno, ¿no? De manera que cuando, por ejemplo, el punto número 1 decía ayúdame a comprender, en el punto 3 decía no me hables demasiado ni demasiado deprisa, en el punto 3 decía necesito más orden que el que tú quizá necesitas, o me resulta difícil comprender el sentido de muchas de las cosas que me pides que haga o que me dices, ¿no? Cuando en ese catálogo se recogen elementos de ese tipo, Ángel estaba verbalizando una idea importante. Las personas con TEA tienen un funcionamiento neurocognitivo que les hace difícil entender de manera espontánea muchos aspectos del entorno que cualquiera de nosotros seguramente procesamos, entendemos, sin darnos cuenta de que lo hacemos sin mayor esfuerzo cognitivo. 20 años después, casi, Joaquín Fuentes, sin embargo, en este decálogo, lo que fundamentalmente recoge es una perspectiva algo diferente. No niega la anterior, obviamente, pero sí refleja con toda claridad un cambio significativo que se ha dado en el modo de abordar el autismo, su intervención, su atención. Es un modo de abordaje que desde la publicación por parte de la ONU de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad o desde las declaraciones que ha ido realizando el Parlamento Europeo a propósito de los derechos de las personas con TEA, donde pone el enfoque, donde pone el foco, no es solo o no tanto en las características del funcionamiento psicológico o cognitivo de las personas con TEA, sino en un algo previo, en un algo que pasa por la exigencia de reconocer que estas personas deben ser y deben poder vivir como ciudadanos de pleno derecho, que tienen necesidades que tenemos la obligación de atender a través de servicios eficaces, que tienen el derecho de ser tratados con dignidad y que todos los demás, las personas de su entorno más inmediato, familiar, los profesionales que a lo largo de la vida les ofrecen servicios en distintos lugares, el conjunto de la sociedad y, por supuesto, las administraciones públicas tienen la obligación, tienen el deber de adaptar todo lo que sea necesario
para que esos derechos puedan ser realmente respetados y realmente ejercidos por las personas con TEA. Joaquín Fuentes no es en absoluto sospechoso de ignorar, de negar, de obviar todo ese cuerpo de conocimiento científico que estaba recogido ya en el catálogo de Rivière. Ha sido Joaquín Fuentes una de las personas pioneras también en este país en la labor de precisamente formar a profesionales y crear servicios capaces de dar una respuesta educativa eficaz, útil, para el desarrollo de las competencias neuropsicológicas de las personas con autismo, pero este trabajo que ha publicado hace apenas 2 años a mí me gusta especialmente porque nos indica que el problema de comprensión del entorno de las personas con TEA no es un problema solo de las personas con TEA, es un reto para todos nosotros y, por tanto, nos coloca en una posición en que tenemos que redefinir cuál es nuestro rol como familiares, como profesionales, como políticos, en su caso, si los hubiera aquí, que creo que ya no han podido quedarse. El decálogo de Joaquín Fuentes habla también, o toca también, las dificultades de comprensión de las personas con TEA. Por eso, en al menos 2 de los 10 puntos del decálogo, menciona expresamente esta cuestión. Dice, por ejemplo, en el punto 4, debo ser atendido en el sistema sanitario como los demás niños. El sistema sanitario se debe adaptar, limitando los tiempos de espera y asegurando que entiendo lo que se va a hacer y utilizando, por ejemplo, materiales de lectura fácil, pictogramas o herramientas tecnológicas. Y dice el punto 8 del catálogo, soy parte de la sociedad, haz que tenga formación profesional. Los servicios que necesito en mi vida adulta deben guiarse por la autodeterminación y por mis relaciones y mi inclusión en todas las actividades de mi comunidad. Tu objetivo debe ser adaptar el entorno que debo afrontar y modificar los lugares y las actitudes. Y eso hará que nuestra sociedad sea mejor. Por tanto, desde perspectivas muy diferentes, que son como fotos muy claras de lo que ha sido la evolución histórica de los modos de pensar y de abordar las dificultades y las necesidades de las personas con TEA, tanto Rivière como Fuentes apuntan al asunto que es el tema de mi charla de hoy, el tema de la accesibilidad cognitiva, el tema de cómo podemos conseguir que se cumpla también en las personas con TEA algo que es una necesidad psicológica básica en cualquier persona, que es la posibilidad de entender dónde están, qué tienen que hacer, qué se les pide, qué se espera de ellos. El entorno es un conjunto de estímulos físicos, ¿vale?, que en sí mismo es informe. La forma que tiene lo de fuera, que todo lo que estoy yo viendo ahora mismo, que todas las señales, los estímulos visuales que están incidiendo sobre mi retina a través de las lentes de mis gafas, ¿no?, puedan ser reconocidos por mí ahora mismo como un salón de actos lleno de gente que está mirándome y atenta a lo que digo, siempre es una experiencia un tanto impresionante. Ese reconocimiento no está fuera, ese reconocimiento lo está haciendo mi sistema cognitivo y lo está haciendo sin ningún esfuerzo. Pero si vinieran aquí personas con TEA, incluidas personas de muy alto nivel de funcionamiento, tener esta imagen global de que esto es un salón de actos, etcétera, 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 les llevaría tiempo y esfuerzo cognitivo, porque verían luces, verían sillas, verían colores, verían gentes, verían un punto especial de luz y poder integrar todo eso en una representación significativa, es decir, comprensible, les llevaría tiempo, les llevaría esfuerzo y probablemente antes de conseguirlo muchas de estas personas se sentirían mal, se sentirían psicológicamente mal e incluso físicamente mal si
pues esta luz le resulta demasiado potente, o la imagen de tanta gente junta, desconocida, le resulta angustiosa. Por tanto, esto que para nosotros es una actividad absolutamente fácil, es una actividad de extraordinaria dificultad cognitiva para las personas con TEA de cualquier nivel de funcionamiento. Y quiero insistir en esto. El diccionario de la lengua española de la Real Academia identifica el término accesible, ese calificativo, con lo que es de fácil acceso, lo que es de fácil comprensión, lo que es inteligible. Lo que yo planteo es que no puede haber una participación activa en ninguna actividad en la comunidad, en la sociedad. Una persona no puede tener iniciativa de conducta y una persona no puede tener realmente una conducta autodeterminada si no entiende dónde está, si no comprende su entorno. Por tanto, hay una condición cognitiva para poder ser un ciudadano de pleno derecho y ejercer como tal, más allá de que te lo reconozcan, que te den la oportunidad de ejercitarlo. Hay una condición neurocognitiva previa. Y eso es lo que tiene que ver con ese concepto de accesibilidad cognitiva que algunos han hecho equivaler, yo no tanto, al concepto de fácil comprensión. Y ahora voy a tratar de justificar por qué yo no tanto. Lo que quiero plantear en la charla es la idea de que tenemos la obligación y hay un enorme campo y un enorme espacio de mejora posible en cuanto a la comprensibilidad o la accesibilidad cognitiva de los entornos cotidianos, que incluyen nuestras casas, que incluyen los centros en los que trabajamos, que incluyen las calles por las que vamos todos los días, de la casa al trabajo, de la casa a la compra, el propio supermercado, ¿vale? Hay un enorme espacio de mejora de la accesibilidad cognitiva y es importante que tanto los familiares como los profesionales nos concienciemos de que tenemos que estar atentos a eso y que con poco esfuerzo y con poco dinero, incluso gratis total, todo lo que voy a plantear es gratis total, se pueden establecer se pueden conseguir unas mejoras muy significativas en la comprensibilidad de esos entornos y, por ende, en la calidad de vida de las personas con TEA. La pregunta de fondo que siempre surge es, ¿pero hay principios universales? Ya he dicho antes, comprender dónde estamos es una necesidad psicológica, es un derecho de todas las personas. La pregunta que podemos decir es, ¿y hay soluciones? ¿Hay posibilidad de realizar cambios en los entornos que sean útiles para todas las personas, no solo las personas con TEA, sino las personas con cualquier situación cognitiva? La respuesta, ya la adelanto, sí, claro, si no ya terminaría aquí la conferencia, ¿verdad? Y esos principios universales, lo que voy a plantear es que se derivan, en la mayor parte de ellos, simplemente de un conocimiento muy, muy básico de algunas cuestiones que la psicología cognitiva viene investigando científicamente desde hace aproximadamente, más de medio siglo. Una de las ideas que nos da, o que se puso de manifiesto ya a finales de los años 50 del siglo pasado, ya vivíamos algunos, pero bueno, en fin, hace apenas, ¿no?, medio siglo, es una idea en la que solemos reparar muy poco, especialmente cuando hablamos de autismo, cuando hablamos de discapacidades del desarrollo, que pensamos siempre en niños, pensamos en la ontogénesis, ¿no?, en cómo nos vamos haciendo mayores. Y es una idea que nos obliga a pensar en qué hace nuestro sistema neurocognitivo, ese cerebro-mente que todos tenemos, qué hace en tiempo real, en cualquier momento de la vida. ¿Qué hace vuestro sistema neurocognitivo ahora mismo? ¿Qué hace mi sistema neurocognitivo ahora mismo? Y la idea de la psicología cognitiva desde los años 50 es que fundamentalmente nuestros cerebros, al igual que podríamos decir que hace un ordenador, fundamentalmente lo que hace es procesar información. Ya en los años 50, un psicólogo pionero de la psicología cognitiva, George Miller,
Decía, hay especies que son carnívoras, especies mamíferos, ¿no? Hay especies que son carnívoras, otras que son herbívoras. Y decía, y los humanos somos una especie no solo omnívora, en el sentido de que uno puede, ¿no?, que podemos comer de todo, sino que sobre todo, decía, somos una información informóvora, somos devoradores de información. El principal alimento del cerebro, lo sabe bien José Ramón, ¿no?, de una persona viva, es el consumo de glucosa, de oxígeno, para procesar información, para analizar qué es lo que está pasando fuera y tratar de entender desde ahí qué ocurre fuera y cómo puedo organizar mi conducta para responder a eso. Por esa razón, ya desde muy pronto se fue configurando una idea acerca de cómo funciona nuestro sistema neurocognitivo, que en los años 70, a principios de los años 70, solamente planteaba, fijaos, un esquema tan elemental como este, ¿no? Un esquema que dice cualquier sistema de procesamiento de información, aquí, bueno, es una luz tan chiquitita ahí, ¿veis? Cualquier sistema de procesamiento de información, puede ser nuestro cerebro-mente, puede ser un ordenador, en su interacción con el entorno, tiene que estar formado por básicamente 3 subsistemas de procesamiento. Unos son los receptores, que permiten recibir, percibir las señales físicas del entorno. Otro es lo que llamaban en aquellos primeros años el procesador central, que sería el conjunto de operaciones de análisis, de procesamiento sobre esas señales físicas. Y ese procesador central va a trabajar, va a analizar la información entrante, los estímulos entrantes, a partir de o basándose en la memoria. Es decir, basándose en lo que el sistema conoce previamente. Desde ahí podemos organizar la acción motora, para lo cual obviamente necesitaremos también sistemas efectores, sistemas, ¿no?, en nuestro caso humano, de control motor que nos permita realizar físicamente conductas que expresan nuestros planes de acción y que otros van a poder percibir, ¿vale? Por tanto, un esquema muy elemental de sistema de procesamiento de información que durante mucho tiempo se ha tomado como una metáfora posible de cómo funciona la mente humana y que se basa en estos elementos tan sencillos. Espero que hayan sido sencillos. Son sencillos, pero nos dan unas claves muy importantes. Por ejemplo, nos permiten entender cuándo es posible la comprensión de un entorno por cualquier persona. Y los entornos, con este esquema, ya vamos a ver que son comprensibles solo en la medida en que cumplan una o dos de estas condiciones. La primera es que los estímulos que están ahí fuera de nosotros, en el entorno, se ajusten a lo que conocemos y esperamos que ocurra. Mi marido, que es profesor de Psicología de la Memoria y en la Autónoma, pone un ejemplo que a mí siempre me hace mucha gracia. Dice, uno, claro, ¿dónde, digamos, se cumple al máximo este principio de que el entorno es comprensible cuando lo que te encuentras es lo que esperas? En tu casa, ¿verdad? Entras en tu casa, sabes lo que te vas a encontrar. Si yo entro en mi casa y me encuentro, tomo el ejemplo de él, una monja bailando encima de la mesa del comedor, a ver, mi sistema neurocognitivo va a notar el cambio, ¿verdad? Vamos a notar que alguien ha pasado, que alguien ha dejado, ¿verdad? Vamos a notar los cambios que hay ahora mismo en nuestra casa respecto al momento en que la dejamos. ¿Os dais cuenta? ¿Por qué? Porque el análisis y el reconocimiento de ese escenario lo compara automáticamente nuestro sistema neurocognitivo con el recuerdo, con la representación que tenemos de ese escenario. Por tanto, en la medida en que haya ese ajuste, hay comprensión.
Cuando no la hay, estamos, por ejemplo, en una casa desconocida, en un entorno público, ya no sabemos tan claramente dónde está la cocina, dónde está el comedor, dónde está el cuarto de baño. Entonces, lo que necesitamos es que esa información que no está contenida en nuestra memoria, no está representada en nuestra memoria, se represente externamente, esté representada fuera de nosotros a través de señales que puedan ser percibidas, analizadas, procesadas, comprendidas. Con esa lógica, por tanto, se entiende, os decía, que nuestra casa es el sitio cognitivamente más accesible, para nosotros por lo menos. Se entiende que si mañana nos vamos a Tokio, ¿vale?, a pasar unos días, aunque nunca hayamos estado en Tokio, bajamos al metro de Tokio, y todos aquellos de nosotros que sabemos cómo funciona el metro en nuestras distintas ciudades, seguramente, claro, vamos a buscar información acerca de los itinerarios, ¿verdad?, las direcciones, lo que nos va a indicar esa información que no podemos tener en nuestra cabeza, ¿de acuerdo? Pero sabemos lo que es un metro, sabemos el tipo de operaciones, de acciones que habitualmente hay que hacer para funcionar adecuadamente en ese medio de transporte en cualquier parte del mundo. ¿Os dais cuenta? Por tanto, ¿qué vamos a buscar fuera? Justo la información que no tenemos ya en nuestra memoria. ¿Por qué la señalización normalmente de las autovías, de las vías públicas, ¿no?, y la señalización de tráfico provoca tantos accidentes? Esto no se suele decir, pero buena parte de los accidentes de tráfico tienen que ver con la mala señalización del tráfico que hay en las grandes arterias y vías de transporte. En Madrid, por ejemplo, la M30, antes de que la señalización fuera cambiada, se provocaron muchísimos accidentes. ¿Por qué? Pues porque las señales no estaban en el punto donde tenían que estar. Cuando había que tomar una decisión, normalmente la señal estaba cuando ya no había margen de maniobra para corregir la cuestión. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo voy a mi casa todos los días por el mismo tramo de la M30, yo ni miro las señales, ¿verdad? La miro un poquito con el rabillo del ojo, ¿verdad? Si vamos conduciendo por una zona que no conocemos, vamos absolutamente pendientes. Nuestra atención depende, porque nuestra comprensión depende y nuestra conducta posterior va a depender absolutamente de la información que esté fuera. Por tanto, nos vamos a hacer altamente vulnerables, ¿verdad?, a cualquier error, a cualquier desajuste en la ubicación de esas señales, en la información que dan o en el formato que dan. ¿Os dais cuenta? Bien. Desde una perspectiva cognitiva, neurocognitiva, por tanto, claro que podemos hablar de la accesibilidad cognitiva, más o menos accesibilidad cognitiva, porque algo nunca es totalmente accesible o totalmente inaccesible, ¿verdad? Pues bien, de los entornos, de los objetos, de los textos. Pero ese concepto de accesibilidad cognitiva, en términos funcionales, lo podemos ligar a tres clases o tres niveles distintos del procesamiento, atendiendo al esquema que os ponía antes. Entonces, podemos hablar de accesibilidad cognitiva y con mucha frecuencia se confunden estos tres niveles para hablar de la mayor o menor accesibilidad o acceso senso-perceptivo que tiene la persona a una determinada información. Y eso es diferente a pensar en términos de accesibilidad cognitiva como resultado del procesamiento, por ejemplo, de la atención, ¿no?, la distribución de la atención, o es diferente también al propio concepto de comprensión. Yo puedo decir que comprendo mi entorno, cuando mi sistema cognitivo llega a la conclusión rápida de que esto es un salón de actos. Es un nivel de comprensión, ¿verdad? Pero en psicología, en los últimos 20 años, este concepto de comprensión se ha complicado bastante. Y entonces decimos, ojo, comprender no es solo reconocer dónde estás.
los objetos, los espacios. Comprender es, sobre todo, poder relacionar eso con tu experiencia, con tus expectativas, con tus vivencias. De manera que, claro que esto es un salón de actos, pero no es un salón de actos cualquiera. Es el salón de actos donde se está realizando una jornada concreta que tiene un valor especial para vosotros y para mí, ¿os dais cuenta? Y esto también es comprensión. ¿Cuándo el entorno, entonces, es realmente comprensible? No solo cuando es reconocido o reconocible, sino cuando resulta significativo, cuando podemos vestir ese reconocimiento con las emociones, ¿no?, con las expectativas, con otra clase de elementos, ¿no?, con la motivación que tenemos. Solo en ese momento podríamos hablar en sentido pleno de comprensión. Y cuando decimos queremos que las personas con TEA entiendan los entornos, no queremos decir solo que reconozcan dónde están, que no se confundan y se crean que están en un cine cuando están en un salón de actos. Yo no quiero decir solo eso, quiero decir que la gente, ese entorno le signifique algo en su vida, pueda conectar con su experiencia, pueda conectar con lo que quería hacer, pueda conectar con algo que no quería hacer, pero que tiene que entender que toca hacer ahora mismo. ¿Os dais cuenta? Esa interpretación de otra clase que va más allá de solo reconocer tiene que ver también con el concepto neurocognitivo de comprensión. Entonces, podemos hacer cosas, podemos hacer muchísimas cosas en las dos direcciones, ¿no? Podemos realizar intervenciones que van orientadas a que las propias personas con TEA o con cualquier otra situación de discapacidad del desarrollo o con cualquier otra situación de discapacidad cognitiva, una persona mayor, una persona inmigrante que no conoce el idioma o simplemente un turista que no conoce el idioma. Aquí cuando los migrantes tienen dinero le llamamos turistas y cuando no le llamamos inmigrantes, ¿verdad? Pero cognitivamente la situación es exactamente idéntica para unos y otros, ¿no? Cuando uno no entiende el idioma, ¿vale?, está en esa situación, diríamos, de discapacidad cognitiva transitoria. No entiende qué pasa, no entiende por dónde tiene que ir, etcétera, etcétera. Entonces, podemos hacer intervenciones orientadas a mejorar el conocimiento o la representación, ¿no?, que tienen las personas sobre los entornos, pero también y sobre todo podemos intervenir directamente sobre los entornos, facilitando o adaptando aquellos que ya están construidos, orientando a los profesionales, especialmente los arquitectos y diseñadores gráficos, para que sean sensibles a que no basta con la accesibilidad física, no basta con que la gente pueda entrar físicamente en los sitios, sino que tiene que poder estar no solamente físicamente, sino también cognitivamente, entendiendo dónde está. Esa sería un poco la lógica, ¿no?, del llamado estrategia, ¿no?, de diseño para todos. Podemos, como digo, adaptar entornos, textos, objetos, etcétera, para facilitar su comprensión y podemos, obviamente, desarrollar otros apoyos, ¿no?, materiales externos, aplicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, voy a plantearos muy brevemente, o todo lo brevemente que pueda, 3 fases que me parece que son importantes, que nos deberían facilitar o ayudar a realizar acciones de adaptación o a intentos de mejorar la accesibilidad cognitiva de los entornos eficaces. Y la fase primera es la de identificar los elementos cuya comprensión se quiere facilitar. Parece algo en lo que igual no haría falta pensar mucho, pero realmente hace falta pensar muchísimo. Yo cada vez que hablo de estas cosas allá en la facultad con mis alumnos, lo primero que les pregunto es: a ver, si tuvierais que señalizar, ¿no?, en vuestros centros, por ejemplo, ¿no?, muchos están trabajando en colegios o en servicios de adultos, si tuvierais ahora barra libre, ¿no?, para poder señalizar y mejorar la accesibilidad cognitiva de vuestros centros, ¿qué elementos son los que señalizaríais? Y para mi sorpresa, el 90% de las aportaciones, curso tras curso, grupo tras grupo, son que identifican sitios, la cocina, el baño.
identifican objetos. Identifican el cajón de los cubiertos, el cajón de los platos, porque así se puede poner la mesa. Bueno, ya sabemos que las personas con autismo tienen dificultades para orientarse en el espacio, para reconocer los lugares, para reconocer dónde están los objetos, pero el objetivo que nos debemos plantear a la hora de intentar facilitar la comprensibilidad de un entorno incluye otros elementos. Entonces, aquí listo los que son la base de las acciones de facilitación, sabiendo que detrás de cada una de estas líneas podríamos comentar estudios previos de investigación con personas con TEA en las cuales se demuestra las dificultades para espontáneamente construir representaciones adecuadas de este tipo de elementos, ¿no? Entonces, cuando intentamos facilitar la accesibilidad cognitiva de un entorno, lo que buscamos es asegurar el control del espacio por parte de la persona, es decir, que se sitúe bien, que esté orientado, que sepa dónde tiene que ir, cuál sería el itinerario, ¿no?, más conveniente para ir donde quiere ir sin perderse, el control del tiempo, todos los apoyos que usáis en casa y en los distintos servicios que permiten visualizar el tiempo, ¿no? Calendarios, agendas, relojes, todo ese tipo de elementos son apoyos externos visuales orientados a ¿qué? A esta comprensión de esta idea tan abstracta, ¿verdad?, y tan poco perceptible como es el tiempo, ¿no? El tiempo que llevamos haciendo no sé qué, el tiempo que nos falta, lo que se hace antes, lo que hay que hacer después. La comprensión de los objetos y de sus usos, pero también la comprensión, y ahora me pararé un poquito en esto, de las propias acciones que tenemos que hacer. Acciones que implican realizar varias conductas en un cierto orden, utilizando objetos de distinta clase, etcétera. La comprensión de las normas, de las convenciones, de las expectativas sociales es algo en las cual las personas con TEA también tienen especial dificultad y que normalmente en cualquier entorno público, veis allí, por ejemplo, ¿no?, indicaciones que tienen que ver, pues normalmente dónde están las puertas, que no se puede fumar en no sé dónde, que no se puede, ¿verdad? Normalmente en los espacios públicos tienen mucho de señales de prohibición, de lo que no se puede o no se debe hacer en los sitios, ¿no? Por supuesto, las acciones de facilitación van orientadas también a la facilitación del lenguaje en cualquiera de sus modalidades, por eso se habla también de fácil lectura. Tendríamos que hablar más bien de lectura facilitada, ¿no?, porque el que llegue a ser fácil o no, eso está por demostrar. Y, desde luego, lo que nos interesa es que si queremos que las personas con TEA realmente sean autónomas o lo más autónomas posibles, y eso incluye los espacios públicos de la comunidad también, es importante que las personas con TEA puedan comprender y entender realmente qué significan las señales informativas que hay en los espacios públicos, que no son meros adornos, sino que son elementos informativos que deben ser comprendidos también. ¿Cómo podemos mejorar la accesibilidad cognitiva de cualquier entorno? Una, preguntándole a los usuarios. En una casa, cualquiera sabe, ¿no?, se puede colocar fácilmente, si no tiene autismo, en la situación mental de imaginar que alguien que llega a la casa y no conoce nada de la casa, ¿qué es lo que necesitaríamos, ¿no? ¿Qué es lo que necesitaría? Vamos a dejar nuestra casa en verano a desconocidos, ¿no? Pues cómo les señalizamos lo más importante de la casa, es un criterio de uso, ¿vale? En cualquier servicio, los propios usuarios del servicio, y ahí incluyo a las personas con discapacidad, los profesionales, los cuidadores, los familiares, todos los usuarios pueden consensuar y pueden explicar fácilmente, ¿no?, cuáles son los elementos más importantes, los que tienen que poder ser entendidos ahí. Pero después también yo añadiría, y quería plantear aquí, que hay criterios que salen de la investigación cognitiva y que no son tantos criterios de relevancia de uso directo, pero sí en términos de relevancia representacional. ¿Cuál es la idea de fondo? La idea de fondo es que
se sabe ya algunas cosas acerca de cómo son las representaciones que construye la memoria humana de manera espontánea para darle sentido al entorno, ¿no? Esos almacenes de memoria en los cuales se basa el procesamiento de la información trabajan con representaciones de muy distinta clase, pero ya la psicología cognitiva sabe algo acerca de cómo son esas representaciones y ese conocimiento lo podemos aprovechar para, digamos, externalizarlo, ¿no? O trasladarlo a nuestras prácticas de adaptación de los entornos. Y ahí hay una idea muy importante, la idea de que la memoria humana almacena, diríamos, representaciones sobre clases de objetos y de acciones individuales, ¿no? Botella, micrófono, bolsas, gente, persona. La memoria humana, de manera normotípica, no almacena una representación de todos los ejemplares de micrófonos, salones de actos con los que uno ha interactuado. Digo, la memoria humana en condiciones normotípicas, porque Temple Grandin, que es una persona con síndrome de Asperger, como sabéis, de muy alto funcionamiento cognitivo, dice, mi memoria yo oigo una determinada palabra, oigo micrófono o salón de actos y empieza mi memoria a recuperar imágenes de todas y cada una de las experiencias de los salones de actos en los que he estado. Fijaos qué cosa tan cansada y fijaos qué cosa tan poco funcional, ¿verdad? Que cada vez que uno oye la palabra bolsa, pues le pasan todas las bolsas que ha visto durante toda su vida. Esto impide la acción, o al menos la retrasa y la complica cognitivamente de una manera extraordinaria. Entonces, de manera normotípica, los humanos no trabajamos así. Nuestras memorias, por suerte, no trabajan así. Son capaces de abstraer, ¿verdad?, lo que son los rasgos comunes, almacenamos una representación general y prototípica de lo que es un micrófono, de lo que es un salón de actos, etcétera, etcétera, y nos olvidamos, y nos podemos olvidar absolutamente, a no ser que haya algo realmente llamativo en una ocasión, ¿vale?, nos olvidamos absolutamente de los detalles, de las variaciones individuales, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo que nuestra memoria trabaja y puede recuperar esas representaciones individuales, hay algo mucho más interesante, y es que, sobre todo, nuestra memoria ahorra espacio y ahorra energía integrando los elementos que permiten dar cuenta o entender situaciones y acciones complejas, en las cuales participan varias personas con varios roles, objetos de distintas clases, en lugares diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí la psicología cognitiva desarrolló ya en los años 70 un concepto que es el concepto de script, el concepto de esquema, ¿de acuerdo?, de esquema cognitivo, que en buena medida estamos entendiendo en los últimos 20 años, sobre todo como representaciones que toman un poco la forma de red, del mismo modo que nos decía antes José Ramón, ¿no?, que el cerebro funciona en muchos aspectos. Fijaos, en 2013, me parece que fue, la Fundación 11 publicó un manual para la elaboración de pictogramas, ¿no?, conscientes de la utilidad de ese tipo de claves visuales, ¿no?, para facilitar la comprensibilidad de los entornos. Ha publicado este manual, ¿no?, para elaborar pictogramas, que está a disposición, está en abierto en la web, y cuentan en ese manual el proceso a través del cual han llegado a acuerdos para poder fijar una serie, digamos, de pictogramas recomendados a efectos o a fin de que esto de los pictogramas no se acabe convirtiendo, digamos, en una situación parecida a la de la Torre de Babel, ¿no?, que cada uno usa sus pictogramas, cada niño, cada persona con TEA se puede comunicar y entender con un grupito de pictogramas, pero en cuanto se cambia el pictograma, pues ya no ha habido generalización y aquí volvemos a empezar, ¿no? En este manual de pictogramas, para elaborar pictogramas, planteaban como materiales o algunos de los ejemplos que fueron comprobados empíricamente, ¿no?,
realizaron varias pruebas, varias variantes, por ejemplo, intento aquí, porque es que esto no, a ver aquí, por ejemplo, varias versiones para elegir un pictograma que representara una zona infantil de juegos o un área de descanso en el ámbito público, ¿vale? Esta fue una de las propuestas que hicieron. Les pidieron opinión a un montón de usuarios de distintas características, hicieron un procedimiento empírico, ¿no?, para ver cómo se entendían. Finalmente, fijaos cuáles son las que se seleccionaron, ¿no? Esta comparada con esta, veis que solamente están las figuras de supuestamente un niño, una niña y un tobogán, ¿verdad? Y en el caso del área de descanso, pues solamente alguien que parecen identificarse con una figura masculina y otra femenina sentados. A este proceso, Fundación ONCE llegó empíricamente, es decir, pidiendo opinión a colectivos amplios para ver cuál resultaba o cuál sería su opinión de cuál sería más fácil de entender. A esta misma conclusión podríamos haber llegado sin necesariamente pedirle la opinión a tanta gente, basándonos solamente en una idea que está en los estudios cognitivos desde los años 70, y es que cuanto más se ajuste una representación a los elementos o atributos básicos de un concepto, más comprensible será. ¿Qué es lo fundamental del concepto de descansar? Bueno, lo podemos asociar con el hecho de estar sentados. ¿Os dais cuenta? Ya leyendo el periódico, ya con un niño en los brazos, esto no es un atributo básico del concepto. ¿Os dais cuenta? Cuando pensamos en descansar, la representación básica que nuestra memoria ha construido no es sentarse leyendo el periódico y con el niño o con el niño en brazos. ¿Os dais cuenta? Preferiblemente sentarse, punto. Por tanto, hay un principio de economía cognitiva muy comprobado empíricamente que nos ayudaría a darnos cuenta de que si queremos señalizar un lugar, una acción, un objeto, tendríamos que intentar pensar en términos de cuáles son los atributos básicos de nuestra representación en la memoria sobre eso y limitar la imagen, la señal, a esos atributos básicos, sin añadir atributos menores o que funcionarían como ruido visual. ¿Os dais cuenta? Ese es un elemento, digamos, de economía cognitiva. El otro elemento interesante es este concepto de script o de esquema que os decía, que hace referencia a cómo nuestra memoria espontáneamente construye una representación que integra, en condiciones normotípicas, insisto, integra el máximo de información posible para recoger en una sola representación todo un conjunto de elementos que están conectados y que están conectados en una secuencia de acciones o en una experiencia rutinaria o cotidiana significativa para nosotros, ¿no? El ejemplo prototípico que ya se empezó a usar en los años 70 es el famoso llamado script del restaurante, ¿no? ¿Qué entendemos por ir a un restaurante? Bueno, igual en los años 70 en Estados Unidos, cuando surgió esto, ya había esta cosa del autoservicio o esta cosa de ir al cine y pedir la hamburguesa en el coche que sale en las películas, ¿verdad? Pero prototípicamente, cuando cualquiera de nosotros piensa en la actividad de ir a un restaurante, no se imagina, ¿no?, lo de ir a un autoservicio y mucho menos lo de irse en coche, ¿no?, y pedir una hamburguesa y quedarte en un parking comiéndote la hamburguesa viendo la película de verano. ¿Os dais cuenta? Entonces, prototípicamente, ¿qué identificamos? Pues identificamos la acción de ir a un restaurante con una serie de escenas, pues se habla de script también en el cine, ¿no?, porque es como el guión básico que conecta unas escenas con otras, ¿no? Acciones como entrar, sentarse, pedir el menú, comer, después pagar, después salir, ¿de acuerdo? ¿Por qué es tan interesante la noción de script en una temática como la que estoy queriendo plantear? Pues es importante porque el conocimiento que está almacenado en esas representaciones macroestructurales, en esas representaciones complejas, operan en todos nosotros como guías de conducta. Operan en todos nosotros como guía de la atención. Cuando uno entra a un restaurante, no mira a cualquier lado,
Mira buscando dónde sentarse, mira buscando dónde está la persona, el camarero, el chef, el maître, ¿verdad?, que le va a indicar dónde sentarse, porque sabe que la acción que corresponde es sentarse. ¿Os dais cuenta? Por tanto, guía nuestra conducta, pero guía también nuestra atención, ¿de acuerdo? Y guía nuestra conducta en el sentido de que sabemos, ¿no?, que normalmente pues tú entras a un restaurante y hasta que no te dicen dónde te sientas, pues no vas y te sientas en cualquier sitio, excepto en aquellos lugares en los que sabemos que eso sí se podría hacer sin necesidad, ¿verdad? Por tanto, marca esa pauta, pero al mismo tiempo nos aporta una cosa fundamental para entender la situación, que es un estándar de comparación. Mirad, me comentaban no hace mucho la situación de un alumno con síndrome de Asperger, estudiante de químicas en la Universidad de Alcalá, un alumno brillantísimo, ¿vale? En tercero de químicas, está sacando buenísimas notas y llega al examen, a uno de los exámenes, y cuando llega al aula en el que estaba convocado el examen, se encuentra con un letrero en la pizarra, un aviso que dice: el examen se traslada al aula tal. Pues ahí se quedó el chico. Consecuencia, no presentado al examen. Agujero negro en su expediente académico. ¿Qué es lo que pasaba? Pues lo que pasaba es que la mayor parte de las personas con TEA y con otras discapacidades del desarrollo no disponen de scripts completos que les permitan hacer una valoración de lo que está pasando, que les permita tener muy clara la expectativa de lo que debe pasar después y que les permite, sobre todo, detectar cuando algo no se ajusta a lo esperado y hay que hacer otra cosa, hay que preparar un plan B. ¿Os dais cuenta? Entonces, esta idea de los scripts ayuda en este sentido. Los scripts, además, son situaciones, veis que son representaciones jerárquicas. Por ejemplo, uno puede entrar solo, acompañado, puede ordenar el menú porque ya esté el menú en la mesa o porque se lo diga el maître, puede comer y ya que coma o no postre es una cosa, en fin, de otro nivel, ¿verdad?, más opcional. ¿Qué postre en concreto es el que se elija? Es un detalle mucho más anecdótico, mucho más periférico desde el punto de vista del conocimiento de esa situación. Por tanto, nos permite establecer una jerarquía que identifica lo fundamental y lo accesorio. Y hay muchísimos estudios con colectivos con cualquier clase de discapacidad del desarrollo, con y sin discapacidad intelectual, que ponen de manifiesto que de manera espontánea estas personas no construyen scripts mínimamente compuestos por las escenas fundamentales. O sea, que construyen scripts muy pobres a los que le faltan elementos fundamentales. O que construyen scripts en los cuales el orden, la relación entre unas escenas y otras está, digamos, desorganizado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué nos es interesante esto? Aquí tenemos dos ejemplos, por ejemplo, de trabajos muy divertidos, además, en los cuales se ha comprobado esta situación con personas con TEA de alto funcionamiento, ¿no? Una persona con TEA de alto funcionamiento sí puede llegar a un restaurante y empezar a mirar para cualquier lado. ¿En qué medida? En la medida en que no tenga muy claramente construido un script que orienta, que uno llega a un restaurante no para empezar a mirar al techo, ¿verdad?, sino para buscar cuanto antes dónde poderse sentar y dónde poder continuar con la secuencia de acciones esperada. ¿Se entiende esta idea, me imagino, no? Bien. Nosotros nos hemos apoyado en este concepto aparentemente tan abstracto de script para iniciar procesos de análisis sistemático y de diseño de estrategias sistemáticas de mejora de la accesibilidad cognitiva en distintos entornos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro máster de One Plena Inclusión hemos realizado varios trabajos que buscaban o que han permitido identificar elementos que pueden ayudar a mejorar por la vía de estrategias de intervención educativa, sobre todo la comprensión del script de usar el medio de transporte de Renfe Cercanías, ¿no? Esto en Madrid se usa muchísimo.
muchísimas personas con discapacidad intelectual muy autónomas usan ese medio de transporte, muchísimas personas con síndrome de Asperger usan ese medio de transporte y entonces hemos identificado los elementos que constituirían el script básico del uso de ese medio de transporte, lo hemos determinado empíricamente y en base a esa construcción lo que hemos visto es que efectivamente, ¿no?, estas personas, por muy autónomas que sean, por mucho que estén usando todos los días ese medio de transporte, su representación del script es una representación muy incompleta y en ese sentido muy poco útil para ayudarles a resolver, por ejemplo, situaciones imprevistas, ¿no?, que es una cosa que en el Cercanías de Madrid por lo menos pasa con bastante frecuencia, ¿eh? Pero también, por ejemplo, hemos trasladado esa lógica en otro trabajo fin de máster que se defendió el año pasado, a la atención temprana en entorno familiar. Entonces aquí Marta de la Calle, que es la alumna que hizo esto, hizo un trabajo muy interesante con 5 subestudios, diríamos, en los cuales por una parte analizábamos qué información dan los padres en las entrevistas basadas en rutinas, porque fijaos, el concepto de rutina, que es un concepto conductual que nos indica, ¿verdad?, conductas que tienen lugar pues para vestirse, para bañarse, para lo que sea, ¿de acuerdo? A ese concepto, a ese constructo de rutina, le podemos ligar a nivel cognitivo este concepto de script con mucha facilidad. Entonces, lo que Marta vio es que cuando se le pregunta o se analizan las respuestas de los padres a las entrevistas basadas en rutinas, los padres identifican muy pocas acciones ligadas a esas rutinas. ¿Cuáles son las que identifican? Obviamente, las que más les preocupan o las que les resultan más problemáticas, ¿verdad? Pero cuando utilizamos una estrategia de preguntarle a padres con peques con y sin discapacidad en qué consiste esto de vestirse, ir al baño, etcétera, etcétera, el número de acciones que salen es significativamente más alto. Y esto es lo que nos interesa desde el punto de vista cognitivo, no desde el punto de vista solo conductual, sino desde el punto de vista de aprovechar que esas son actividades de la vida diaria, aprovechar esas situaciones para favorecer que los peques vayan construyendo, que nos vayamos asegurando que los peques van construyendo scripts más completos de la secuencia de acciones, de la secuencia de microescenas, ¿verdad?, que van implicadas en la vida cotidiana. Por tanto, solamente viviendo con las personas en casa, solamente haciendo lo que tenemos que hacer todos los días, ya podemos identificar ahí, lógicamente, con alguna información, ¿no? Aquí, por ejemplo, utilizamos técnicas muy concretas para generación de scripts, para la elección de cuáles serían las escenas básicas del script y entonces ahí, con distintos colores, en este caso, pues Marta lo que hizo fue, digamos, identificar cuáles son los componentes fundamentales básicos, digamos, del nivel 1 de la jerarquía o niveles más secundarios, ¿verdad?, para que constituirían el script de estas 3 rutinas o situaciones a la edad de 3 años. Lo hicimos también con padres de peques de 4 años, de 5 años, de 6 años, porque lógicamente esa situación cambia. Estoy hablando de la necesidad de asegurar que hay un conocimiento y una comprensión de los elementos básicos del script, ¿de acuerdo? Para alguna familia, por ejemplo, rezar era un componente de la rutina de acostar a los peques. Y es muy legítimo, solo que, ¿vale?, en el conjunto de lo que sería la representación de un script, ese no sería un componente básico. Es un componente perfectamente señalizable también para esa familia porque es importante para esa familia, ¿de acuerdo? Lo que yo estoy planteando es que, además de lo que sea importante o particularmente relevante para cada familia, es importante asegurar que hay un mínimo de conocimiento del script general en su nivel más básico en todos los peques de 3, de 4, de 5, de 6 años y de ahí en adelante. Entonces, trabajar con esta lógica que nos permite desde muy pequeños señalizar
todos los entornos, incluido el entorno familiar, no solo con un objetivo de mejora de conducta, sino con un objetivo cognitivo de que esos peques vayan desarrollando la capacidad de generar representaciones más útiles para comprender en general el mundo. Voy muy rápido. Tenemos identificado qué nos interesa señalizar con estos dos criterios, de uso y de relevancia representacional. La siguiente pregunta es, ¿y cómo lo señalizamos? Y aquí voy a ir muy deprisa, ¿vale? Porque sobre todo son imágenes lo que quiero presentar. Entonces, ¿cómo lo señalizamos? Todos estamos ya bastante habituados a ver montones de pictogramas colgados en todos los sitios. La pregunta o la cuestión que yo quiero plantear es, los pictogramas por sí mismos no garantizan la comprensión de nada por nadie. Hay muchas clases de pictogramas, los pictogramas pueden ser útiles para alguien o no necesariamente. Entonces, ¿qué nos plantea, por ejemplo, esta entidad? Es una entidad que trabaja con personas con discapacidades del desarrollo en Texas, en Estados Unidos, y daba, fijaos, estos 4 criterios, a tener en cuenta cuando se organicen señales o claves visuales de apoyo externo, que sean perceptualmente legibles y permanentes, ¿no? En ese sentido, las señales visuales, ¿por qué funcionan? Porque son perceptivamente más estables que las señales auditivas. Porque podemos mirarlas todo el tiempo que necesitemos, mientras que las señales auditivas, ¿verdad?, pues tienen una duración muy breve y tienen que, para poder ser entendidas, tienen que estar almacenadas en la memoria ecoica y se pueden perder y desvanecer de esa memoria con facilidad, ¿no? Que no exijan memorización ni inferencias complejas, es decir, que sean las imágenes las señales lo más intuitivas posibles, que se presenten por adelantado. No cuando ya ha habido que tomar la decisión de si voy por este pasillo o este otro, ¿verdad?, entonces me encuentro la señal. No, que estén en el momento en el que hay que tomar las decisiones. Que sean autosuficientes, quiere decir que no haga falta tener al lado a una persona que nos explique qué quiere decir esta señal. Ese es el objetivo. Y yo añado uno más, y es que tengan un formato de representación compatible con el nivel de desarrollo simbólico de las personas. Ya sabemos que cualquier imagen no es comprendida por la mayoría de las personas con TEA. Ya lo sabemos, deberíamos saberlos. Y además ya tenemos algún instrumento estandarizado que nos permite valorar cuál es el nivel de representación comprensible por las personas con o sin TEA. Por tanto, caigamos por lo menos en la cuenta de la idea de que no todas las imágenes pueden ser fácilmente comprendidas por cualquiera de las personas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una colección estupenda de señales de aseos públicos en todas las partes del mundo en el que viajamos mis compañeros y yo, ¿no? Claro, esto es una señalización que probablemente entra en la zona, digamos, de posibilidad de potencial cognitivo de la mayoría de nosotros, ¿no? ¿Sí? Supongo que os dais cuenta que, y a partir, si no os habéis dado cuenta ahora, fijaros cómo las señalizaciones, por ejemplo, de los aseos públicos, son un espacio en que los arquitectos y sobre todo los diseñadores gráficos pues disfrutan mucho siendo creativos, ¿no? Siendo creativos. Pero claro, a veces la creatividad, la imaginación, la estética es incompatible con la funcionalidad. Probablemente nosotros, la mayoría de nosotros, tampoco me atrevo a decir que todos, yo la primera, llegado el caso, con un poquito de tiempo y de inferencia, ¿verdad?, se lo piensa. Claro, imaginemos, pero ahora pensemos en una persona con TEA, bastante autónomo, que estamos trabajando para potenciar su autonomía, que vamos a una cafetería, que puede ir autónomamente al baño y llega a este punto de toma de decisión. ¿De acuerdo? Bueno, esto está así. Pero ahora imaginemos que se encuentra con estas otras. No me aplaudáis, no la he diseñado yo.
Fijaos cómo contraviene abiertamente, ¿verdad?, este principio de que no exijan muchas inferencias. Omito ya la valoración sobre las connotaciones machistas que hay detrás de todo eso, ¿no? Por tanto, fijaos, un elemento importante, igual no podemos cambiar los aseos públicos todavía, a lo mejor a los de los establecimientos del barrio, ¿no?, en el que habitualmente pues, la persona con TEA se va a mover, sí podemos sugerirle, ¿no?, al dueño de la cafetería, ¿no?, donde nos gusta tomarnos una Coca-Cola, etcétera, etcétera. A lo mejor sí podemos sugerir algo en esta línea. Claro, este tipo de imagen, igual estéticamente nos gusta mucho menos, ¿verdad? Igual a los diseñadores gráficos les espanta directamente, pero lo que quiero llamar la atención, esto está sacado de un restaurante en Gante, en Bélgica. Bueno, entendéis que ese tipo de representación, sin embargo, es más realista, es más icónica, es más fácil de entender y en ese sentido facilita la toma de decisión bastante en una situación en la que normalmente uno no tiene toda su atención puesta, ¿no?, ¿verdad?, sino que tiene otras prioridades, ¿no? Hay muchas formas de resolver la señalización visual, dando claves útiles, eficaces, fácilmente comprensibles por cualquier persona, sin necesidad de pictogramas, ¿no? Por ejemplo, el uso del color, los encaminamientos que están marcados por elementos físicos como luces, incluso elementos un poco más simbólicos ya, como puedan ser flechas más o menos icónicas, ¿veis? Siempre tenemos el recurso que usáis espontáneamente en muchísimos centros y servicios, ¿no?, de colocar fotos. Eso está muy bien. ¿Cuál es el problema de solo colocar fotos? Colocar fotos y nunca plantear el uso de otros símbolos quiere decir que ponemos una especie de techo de cristal también al desarrollo de las capacidades de representación. El mundo no está lleno de fotos, deberíamos intentar que pueda haber alguna clase de representación simbólica un poquito más allá de solamente las fotos. Pero obviamente las personas con niveles, digamos, más bajos de funcionamiento cognitivo, de representación, el recurso más realista de la foto es un recurso siempre muy útil, ¿no? En el caso de los símbolos, ya de las representaciones simbólicas, hay también algunos principios muy elementales que se pueden aplicar, ¿no? La comprensión de un objeto es más fácil cuando se representa la acción que se puede realizar con ese objeto. Termino enseguida. El camino es más fácil de identificar cuando se representan, ¿verdad?, cuando se incluyen elementos con cierta iconicidad, como puedan ser los pies, ¿no? Atarse los cordones, aquellos son imágenes de la señalización del aeropuerto de Frankfurt, por ejemplo, en los cuales también se ha cuidado escrupulosamente que haya un fuerte componente icónico. La iconicidad en la representación siempre es facilitadora. Y estoy hablando de representaciones que no son solo fotografías, ¿vale? Por tanto, un principio de mejora de la accesibilidad es señalizar con componentes muy icónicos visuales. La comprensión de símbolos convencionales, ya decía antes, es una necesidad en la medida en que queramos que las personas se desplacen autónomamente por el espacio público. Por tanto, ahí no hay mucha más discusión, fuera de que a veces esos símbolos convencionales resultan también muy mejorables, ¿no? En todos los sitios públicos, si os fijáis, el símbolo de ascensor y el símbolo de los aseos es todavía demasiado parecido, ¿no? Esta imagen está sacada de una guía para la mejora de la accesibilidad cognitiva, una guía francesa, editada por una asociación de padres, muy simpática, con ilustraciones muy útiles como esa. Y para terminar, fijaos que estábamos hablando de comprensión, estábamos hablando de reconocimiento, pero primero hablaba de acceso, ¿verdad? De acceso sensoperceptivo, como primer nivel, ¿no?, de la primera condición de la accesibilidad cognitiva. Creo que todos estaríamos de acuerdo en que este conglomerado de señales no es muy adecuada desde el punto de vista de la cantidad y de la ubicación óptimas, ¿no?, para poder ser percibidas por cualquiera.
Pero me gustaría que aplicáramos este mismo criterio a nuestros centros, ¿no? Estos son imágenes de un centro de integración preferente de chicos con TEA en la Comunidad de Madrid. Bueno, creo que a veces el exceso de señales, el exceso de pictogramas, acaba teniendo un efecto cognitivo parecido, ¿no?, al que estamos evitando. Se genera un ruido visual innecesario. Por tanto, el acceso perceptivo es importante y eso implica también cierta posibilidad de discriminaciones perceptivas claras, ¿no? Y no agrupar todos los pictogramas en el mismo sitio, etcétera, etcétera. Pues esto hay que cuidarlo, ¿no? A veces nos puede pasar lo contrario, ¿no? La T4 de Barajas, del aeropuerto de Barajas, se han ido introduciendo cambios respecto a la señalización inicial porque es que no se ve nada. Es que las señales importantes, o muchas de ellas, simplemente no se distinguen. Están colocadas muy alto, en un tamaño muy pequeño. Gente, por ejemplo, yo misma, ¿no? Pues que soy miope, gran miope, pues es que no vemos nada. ¿Os dais cuenta? Con lo cual es un error que progresivamente se va corrigiendo. Pero fijaos, esto es, no es el aeropuerto de Barajas, pero este es un instituto también de integración preferente de alumnos con TEA, con la buenísima idea de colocar un plano que oriente en el espacio que es un instituto antiguo con una planta muy compleja. ¿Cuál es el problema? Pues que el plano está colocado nada más entrar en el instituto, enfrente de la puerta de entrada, está con un cristal, le da el sol todo el día al cristal y, por tanto, a efectos operativos no sirve absolutamente para nada. Lo único que hace falta, yo diría un poco de sentido común, de ponernos en el lugar del usuario que necesita, que depende cognitivamente de esas señales. Solamente con eso ya podríamos corregir bastantes entuertos de los que tenemos, ¿no?, en los centros, ¿no? En el transporte urbano, por ejemplo, en Madrid, los nuevos autobuses, la nueva flota de autobuses o los nuevos vagones de tren ya cuentan con una señalización, veis, muy icónica y muy accesible perceptivamente. Está en el suelo para las personas que estamos de pie, ¿vale?, que nos desplazamos bípedamente, pero está también, veis la imagen, a la altura de la vista de la persona que va en silla de ruedas. Es un indicador de que algo puede cambiar en las administraciones cuando se les plantean necesidades y criterios claros para mejorar a muy bajo coste, ¿no?, el asunto. Porque con el mismo coste económico tiene hacerlo bien que hacerlo mal, hacerlo eficaz que hacerlo ineficaz. El Ayuntamiento de Málaga hizo un programa, ¿no?, que invitó a los taxistas y a los comerciantes a señalizar con pictogramas, a dar información sobre sus establecimientos o los posibles destinos. Sabemos perfectamente que lo que movía aquí no era una lógica de derechos humanos, ¿no? Lo dice hoy en una entrevista que le hace en El Mundo el primer ministro de Gibraltar, cuando dice el money está en los negocios, no en los derechos humanos. Ya lo sabemos, Aparte del buen espíritu solidario de los responsables del Ayuntamiento de Málaga, es obvio que cuanto más comprensible sea la ciudad, más turismo atraerá y más money para todo el mundo. ¿Os das cuenta? Pero nos da igual la motivación. Lo importante es que esté, porque este tipo de respuestas, este tipo de ajustes nos vienen bien a todos. Igual que las rampas físicas no le van bien solo a las personas con movilidad reducida, sino que nos van bien al conjunto de la población, como nos recordaba Joaquín Fuentes. La gran pregunta, ¿podemos llegar a un equilibrio entre accesibilidad universal cognitiva y los estilos peculiares, las necesidades de comprensión que tiene cada persona, sus niveles de competencia cognitiva? Y yo digo, sí se puede, claro que se puede. Hemos planteado, está publicado también en Abiertos, puedo pasar el enlace, una guía que nos pidió el Ministerio de Educación para favorecer la educación inclusiva, mejorando la accesibilidad cognitiva. Y ahí lo que planteamos es que con ejercicios muy sencillos, ¿no?, de concienciación, de sensibilización, de puesta en común, de acuerdo por parte de los usuarios dentro de los cuales están contempladas también las personas con más dificultades cognitivas, cualquier centro, cualquier hogar,
cualquier colegio, cualquier servicio puede mejorar gratis la accesibilidad cognitiva y facilitar así el ejercicio real de los derechos de plena ciudadanía también de las personas con TEA. Muchas gracias. Esto es lo que quería deciros.